es un poquito para llamar la atención. No hay 3 sin 2. Acaban de hacer medio vuelta a tus sesos, porque normalmente se dice que no hay 2 sin 3. La frase secular, humana, que se conoce por ahí, no hay 2 sin 3. Pero hoy vamos a hablar de que no hay 3 sin 2. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable. Va siguiendo la enseñanza de la semana pasada. ¿Alguien se acuerda de qué nos habló la semana pasada el Señor? La consagración. ¿Y qué es la consagración? Hacer sagrado algo. Dedicar ese algo, ese alguien, para un uso sagrado. ¿Y ese uso sagrado cuál es? Es aquel de servir a Dios. Que esa cosa o esa persona sea útil para Dios, tiene que ser consagrada. Y ese es el 1. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que esta tarde nos siga enseñando y nos siga marcando su palabra. Las cosas que vamos a ver hoy son conocidas, pero necesitan que las volvamos a colocar en su sitio, porque dentro de nuestro liderazgo necesitaremos vivirla y necesitaremos enseñarla. Si no, no seremos representantes fieles de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos reunidos ante tu palabra. Señor, sabemos que en estos tiempos peligrosos, difíciles, donde hay 1001 voces para cualquier asunto, donde se levantan a nivel mundial voces claramente en contra de ti, Señor, es necesario que tu pueblo conozca tu enseñanza, que tu pueblo conozcamos tu corazón, que tu pueblo andemos cerca de ti y seamos fieles a la hora de representarte y de hablar de ti a otros. Señor, te pedimos una vez más, Señor, con el anhelo de prepararnos y de estar dispuesto a servirte, de estar ya sirviéndote de muchas maneras. Señor, queremos seguir creciendo y seguir siendo útiles para tu reino. Señor, gracias por el privilegio que tú nos brindas, Señor, para ser tus siervos. Señor, queremos ser útiles y queremos aprender cada vez mejor tus principios y tus cosas. Padre, alabado sea tu nombre. Me entrego en tus manos, Señor, y pido que sea tu Santo Espíritu que nos guíe y que nos enseñe. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a poner la primera pantalla y ahí tenemos una representación, una foto de lo que era el tabernáculo, tal como Dios mandó que se hiciera. Puedes recordar que la semana pasada, cuando hablamos de la consagración, hablamos verbalmente de esto. Hice una referencia. Y como hoy vamos a seguir, pues quisiera plasmarlo delante de ti con una imagen. Pero antes de seguir detallando esta imagen, ven conmigo a Hebreos 10. Hebreos 10.
Se me ha ido el versículo. A ver. Habla de que el tabernáculo ha sido enseñado a Moisés. Y lo tengo mal apuntado, pido disculpas. A ver. Y ahora no lo encuentro. Tú lo ves en Hebreos. Ay. El nombre de Moisés aparece 790 veces en la Biblia. Tremendo, ¿eh? Muy bien, 8:5, perdona. Eso lo tenía. Os acordaréis que la semana pasada estuvimos mencionando 3 versículos, Colosenses 2:17, Hebreos 8:5 y Hebreos 10:1, que nos dicen que las cosas del Antiguo Testamento, especialmente las cosas ceremoniales, son imagen, son figura y son sombra de las cosas que habían de venir. Eso es muy importante ponérnoslo en la mente, en la cabeza, porque tenemos que referirnos a las cosas del Antiguo Testamento como imagen o como figura o como sombra. Y ahora en Hebreos 8:5, ahí lo ves, vamos a sacar otra vez ese versículo que leímos la semana pasada, nos dice, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a construir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Tú sabes que Moisés subió al monte Sinaí y estuvo ahí 40 días y 40 noches con Dios, ayunando. Los 10 mandamientos fueron una parte de la experiencia que Moisés tuvo en el monte. Fueron una parte que Dios se lo escribió, la primera vez Dios se lo escribió con su dedo y después Moisés bajó con estas tablas de la ley. Pero en el monte Dios le mostró qué es lo que él tenía que fabricar, qué es lo que él tenía que edificar, erigir, subir, montar. Le mostró un modelo. Cuando lees en Apocalipsis, nos dice, y el templo de Dios en el cielo fue abierto. Se nos dice que el templo estaba cerrado, se nos dice que el templo de Dios en Apocalipsis está abierto, se nos dice que nadie podía entrar ni salir del templo, se nos dice varias frases en Apocalipsis hablando de que ese templo real que hay en el cielo. Hay un altar y se ve el cordero que está ahí inmolado. Entonces esas cosas de altares, de sacrificio y de cosas que están representadas en el tabernáculo no son cualquier cosas. No podemos tomarlas como el fin de las cosas porque esas cosas son sombra, son una mera representación de lo que hay ahí. Pero hay un vínculo entre esto y el templo que está en el cielo, porque Dios le mostró en el monte 8:5, le mostró a Moisés y le dijo, mira que edifiques exactamente como yo te lo he mostrado. Y es tremendo porque cuando tú lees Éxodo,
¿vale? Donde Dios le dio todos los detalles, las dimensiones, hasta Dios le dio las dimensiones de las cosas, ¿vale? Tenían que ser exactamente conforme al modelo. Cuando Dios le muestra todas estas cosas, se le dice, mira que hagas conforme a lo que se te ha dicho. Moisés lo hace con la ayuda de personas ungidas por Dios, lo monta exactamente y después se dice, Moisés hizo todo fielmente como Dios se lo había mostrado. Y Dios bajó sobre este tabernáculo y lo llenó con su presencia. Había una presencia de Dios, creo que es Éxodo capítulo 40, cuando Dios está derramándose sobre ahí, porque todo estaba conforme a lo que Él había pedido y lo que Él quería. Así que todos estos capítulos que nos hablan de este tabernáculo tienen su importancia. Repito, no como un fin en sí, pero como el modelo que Dios dio. Y vemos ahí que para poder entrar, la semana pasada estuvimos hablando de esto. Después entonces eso es el altar de sacrificio, ahí lo tienes, ¿vale? Y después del altar de sacrificio, cuando te vas hacia la presencia de Dios, la presencia de Dios estaba en la parte trasera, aquí. Esa parte delantera es el lugar santo y la parte trasera es el lugar santísimo. Y para llegar a la presencia de Dios, aquí te muestra con imagen que hay pasos. Uno no se puede saltar los pasos a la torera como lo quisiera hacer. Entonces, tenemos primero el altar de sacrificio, después tenemos el lavacro, donde se tenían que lavar antes de poder entrar en el lugar santo. Hoy no es un estudio del tabernáculo, porque ahí hay para hacer estudio hasta que cada anillo, cada madera, cada piel que estaba encima de todo eso tiene su significado espiritual. Pero no es la meta, no es el propósito de esto y nos podríamos perder. Lo que sí quiero marcar claramente es que desde la eternidad Dios tiene un orden de cosas y para que el ser humano caído pueda llegar al lugar santo y al lugar santísimo de la presencia de Dios, tiene que pasar por el altar de sacrificio. Después tiene que pasar por el lavacro, tiene que ser lavado. ¿Vale? Te recuerdo que Aarón tenía 4 hijos y 2 de ellos, Nadab y Abiú, pues eran un poquito modernos y un poquito soltado la melena, y ellos pues hacían ese trabajo de servir aquí en el templo todos los días. Y un día, pues no sé por qué, puede ser que llegaban tarde, y puede ser, ¿no? Y entonces, en vez de estar encendiendo el fuego aquí con las cosas consagradas, es decir, sagradas para Dios, ellos trajeron de casa un poco de leña y de fuego, que la Biblia llama fuego extraño. ¿Tú sabes lo que pasó a Nadab y Abiú cuando ellos llegaron tan tranquilos a hacer su servicio a Dios con fuego extraño? ¿Sabes lo que pasó? Dios los mató ahí mismo, mostrando que no se podía usar cosas no consagradas para hacer un servicio a Dios. Y hoy en día es un concepto que a veces no se mantiene, a veces se sube al altar o se sube al púlpito personas que no están consagradas o cuyas vidas fueron consagradas, pero ahora están otra vez mundanas y otra vez en las cosas de este mundo. Y eso es muy grave porque eso trae y llama el juicio de Dios de alguna manera o de otra, ¿no? Yo he visto... no voy a decir nada de esto. Entonces,
tenemos el altar de sacrificio, después tenemos el lavacro y no podemos entrar al tercero, por eso he puesto el título, no hay 3 sin 2. Si tú no pasas por el altar y te presentas a Dios y después Dios te lava, Cristo lavó los pies de los discípulos, ¿no? Y Pedro no quería, pero después que el Señor le hablara, él dijo, uy Señor, lávame completo. Entonces, si no pasamos por estos 2 pasos, no nos engañemos, no vamos a tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo sé que hay hermanos o personas que vienen a la iglesia que a veces arrastran dificultad, arrastran problemas, arrastran penas y no disfrutan de la presencia de Dios. ¿Vale? Pues hay que averiguar. El consejero, el líder tendrá que averiguar por qué esta persona no está disfrutando de la presencia del Señor. Puede haber varias causas, obviamente, ¿vale? Pero una de ellas pudiera ser esta. El que no está pasando por presentarse a Dios o no está pidiéndole perdón a Dios por sus pecados o no está perdonando a alguien en su vida y eso crea un freno, un impedimento, una división entre nosotros y Dios. Vente conmigo a Romano 12, porque claro, esos versículos como Romano 12 los conocemos de memoria y hace años que los leemos, pero quiero que lo veamos hoy en el contexto de esta imagen. ¿Me puedes poner la imagen siguiente? Gracias. Romanos 12, 1, ¿qué nos dice? Así que, hermanos, os ruego, muy bien, es una imagen un poquito más cercana de lo mismo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es vuestro culto racional, es decir, vuestro culto básico. No hay culto a Dios si tú no te presentas a Él. Esto es algo que tú conoces desde escuela dominical, pero es algo que tendremos que repetirlo y vivirlo y entenderlo hasta el meollo de nuestro ser. No hay comunión con Dios si uno no se ha presentado al Señor. Es nuestro culto racional. Mira, aquí utiliza unos términos que eran lo que hacían aquí todos los días. Esta gente, todo el mundo que quería entrar por estas puertas, dice Levítico, nadie vendrá a Dios la mano vacía. Toma ya. Nadie vendrá a Dios. Hoy vivimos en un mundo donde nos queremos que nos regalen todo y entendemos que todo es gratis. Nos llaman oferta al 30%, al 50%, te regalamos 3 por 1. Y hay una dinámica incluso que a veces se ha presentado el evangelio así para no ofender, para que haya más personas que entren en la iglesia y es un evangelio falso porque le hemos cambiado las reglas, todo gratis, no tienes que hacer nada, ni tienes que arrepentirte, solamente pide perdón, aceptas a Cristo, pero ¿te entregas o lo aceptas o qué es lo que entiende la persona, ¿no? Aquí nos dice que tenemos que presentar. ¿Qué estaban haciendo aquí las personas que entraban? Nunca debía entrar nadie con las manos vacías. No podías presentarte delante de Dios las manos vacías. ¿Vale? Entonces, estoy hablando a futuros líderes aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué aportamos cuando venimos a una reunión? ¿Qué aportamos a Dios? La primera cosa que aportamos, Hebreo dice que aportamos el sacrificio de labios que confiesan su nombre. La primera cosa que aportamos. Aportamos claramente nuestro ser, porque si los labios no hablan del corazón, pues entonces son palabras solamente, ¿no? Pero para usar el término que usa Hebreos,
dice el sacrificio, lo que se presenta. También dice en Primera de Pedro 2:9, esa canción que cantamos tanto, que hemos cantado muchas veces, que tenemos que predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Ahí también dice que somos piedras vivas siendo edificadas en un templo espiritual para traer sacrificios agradables. Caín trajo sacrificio desagradable y Dios se lo dijo. Pero Abel hizo conforme a lo que Dios había pedido. Entonces, la semana pasada, y eso de alguna manera estamos repasando un poquito la tinta con el tema de la semana pasada, de presentarse a Dios, de traer el sacrificio, de consagrarse. 2:5, vosotros también como piedras vivas sois edificados como una casa, un templo espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nos reunimos y cuando pretendemos llegar a la presencia de Dios, no podemos venir las manos vacías. Y cuando he dicho la mano vacía, ahora he hablado de alabanza, he hablado de oración, he hablado de palabras para el Señor. Aquí nos habla de sacrificios, pues hablo de entregar mi vida. Y obviamente, ¿por qué recibimos la ofrenda en medio del culto? ¿Qué es eso de los diezmos y la ofrenda? La ofrenda es lo que tú traías a Dios. La ofrenda, pues primero uno se tiene que ofrecer a uno mismo, obviamente. Pero cuando uno está trabajando y Dios le prospera, la Biblia dice, pues cada uno según haya sido prosperado, traiga al Señor el primer día de la semana. Cada uno, ¿vale? Entonces, hoy en día, bueno, me dejo la ofrenda en casa. Mira, en aquel entonces era tan grave dejarse la ofrenda en casa que uno salía del coche, volvía a subir al quinto piso para volver a buscar la ofrenda para no llegar a presentarse delante de Dios las manos vacías. Hoy en día son conceptos que están muy lejanos. Entonces, no estamos hablando de traer legalismo, estamos hablando de principios. Y el principio es que me presento a Dios y no vengo delante del Señor las manos vacías. Aquí lo tenemos. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, ¿qué tipo de sacrificio tiene que ser agradable? Primera de Pedro 2:5 dice, sacrificio es agradable, ¿vale? Agradable a Dios. Entonces dice que tiene que ser santo. Que no vengo a pedir perdón, ¿vale? Y Dios me va a perdonar. Pero tengo que entender que Dios me quiere como Él, me quiere santo, me quiere que yo viva en santidad. Así que no va a haber entrada en el lugar santo y nadie verá al Señor sin santidad. Y esos son principios que Dios quiso marcar físicamente con metros y distancias que había que recorrer. Y se entraba por aquí, se traía los animales, esperaba cada uno su turno, preparaban los levitas el sacrificio, se le ponía aquí, se le presentaba a Dios y después recibía, ahí se iba a lavar, aleluya, para después poder entrar en el lugar santo. Y en el lugar santísimo era solamente una vez al año, ¿no? Todo eso son pues representaciones. Pero mis queridos hermanos, marquémonos esta imagen en la mente y entendamos para que nunca prediquemos un evangelio equivocado y que a todos los hermanos que no lo saben o no lo han vivido o no lo tienen muy presente, pues podamos, especialmente si ellos no disfrutan de la presencia de Dios. ¿Tú crees que es normal que personas vengan a la iglesia sin tener la presencia de Dios? No es normal. Entonces, pasa algo y nos tenemos que preocupar, porque claro, puede ser varias razones, ¿no? Una de ellas, pecados cometidos por uno,
cosas que uno toma a la ligera, no importa. Yo tengo trifulca con un hermano, eso lo escucho a veces. Digo, yo donde está este hermano, yo no voy. Mira, durante 40 días Dios nos ha hablado durante el ayuno y la oración y una larga temporada de ese tiempo Dios nos habló del amor fraternal, del perdón como hemos sido perdonados, ¿no? Revestidos de entrañable misericordia, de compasión los unos por los otros, ¿no? Y eso de que no, este es un falso y donde está yo no voy. Pues yo creo que Dios dice, pues mira, a ninguno de los dos quiero hablar hasta que os arregléis. Porque va a haber uno más santo que el otro. Si tú no perdonas a la persona que ha hecho algo, pues entonces yo tampoco te perdono a ti, dice el Señor. Vale, entonces Romanos 12, 1... vemos ese. Entonces, claro, Pablo era un judío, era un hebreo, él conocía el concepto de los sacrificios, él mismo en un momento dado fue a traer sacrificio para él y para Bernabé. Los apóstoles de Jerusalén le dijeron, mira, ¿quién era? O Timoteo que era griego también. Y entonces tuvieron que circuncidarlo. Vale, eso son cosas del antiguo, del tiempo en el cual vivían, y del entorno en el cual vivían, pero estaban metidos en el contexto de traer sacrificio. Y cuando él escribe esto, está hablando, vinculando los dos mundos, del antiguo con el nuevo. Presentad, pero no preséntame un animal, preséntate tú. Esto cuesta más. Y por eso muchas veces hay esta resistencia. Yo quiero un Dios que me pueda poner de mochila y me lo quito y me lo pongo. Pero eso de entregarme a Él, de negarme a Él, de seguirle a Él, eso es el sacrificio y la presentación de la ofrenda, ¿no? Tu cuerpo. Así que Dios no te pide que te sacrifiques matándote. Él está diciendo que presentes tu vida para servir a Dios. Y es tu culto racional. Por debajo de esto, no estás en una relación correcta con Dios. Vale. Entonces, ahora vamos a ir a Isaías 59. Isaías 59. Y no hay atajos. No se podrá doblar el brazo del Señor. Muchos intentarán y terminarán en la iglesia, sí, en la iglesia, pero en la iglesia apóstata. En la iglesia que acepta a todo el mundo, que acepta todas las maneras de hacer y las maneras de vivir. Isaías 59, 1 y 2 nos dice así: He aquí, no se ha acortado la mano de Dios para salvar. Isaías 59, 1 y 2. No se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha taponado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces ahí tenemos el principio básico. Si tú has vivido en la presencia de Dios y cometes un pecado, sientes como la vida de Dios se corta dentro de ti. Se contrista el Espíritu Santo. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu de Dios, ¿no? Y el paso siguiente ya es apagar al Espíritu de Dios. No apaguéis al Espíritu del Señor. Entonces, yo lo he visto. Yo puedo estar en comunión con Dios y si yo cometo un pecado que requiere mi arrepentimiento, ¡bam!, algo se rompe ahí.
Y es la paga del pecado que empieza a obrar. Empieza. La paga del pecado que es la muerte, ¿no? Me siento mal. Y entonces a partir de ahí, Dios me invita. Si alguno ha pecado, abogado tenemos. Y entonces voy al Señor, le pido perdón y la paz de Dios vuelve a mi corazón. Es un principio, como he dicho, básico que sabemos, pero he querido marcarlo aquí y repetir hoy, después de la consagración, la limpieza, y entonces sí que habrá un 3 después de 2. 1, 2 y entonces 3. Pero el título de hoy, no hay 3, no hay lugar santo para nadie. Ni para el super espiritual, ni para el pastor, ni para nadie. No hay lugar santo sin 2, sin haber presentado nuestras vidas y sin haber recibido su limpieza. Repito, son imágenes. Aquí la limpieza era a base de agua, pero hoy la limpieza sabemos que viene por la sangre de Cristo. Pero hay que acudir al lavacro. Si no, no podemos pasar por ahí. Vamos a Efesios para ir terminando, capítulo 5. Vamos a unir todo esto. Efesios capítulo 5. Así que es material de escuela dominical, pero es material de liderazgo cuando debes aconsejar a alguien que no está arrepintiéndose, que sigue andando en rivalidades, en quejas, en apuntar el dedo, en acusar. Cada vez que hace esto, contrista al Espíritu de Dios. Mira lo que nos dicen los 2 primeros versículos. Nos anima a ser imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Y ahora, ¿en qué hay que imitar? Pues mira, andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros. Lo que hay que imitar es cómo Cristo se entregó. Porque andar en amor es entregarse a sí mismo. ¿Cómo se entregó? Como una ofrenda y como un sacrificio. ¿A quién? A Dios. Olor fragante. Es lo mismo que Romanos 12. Un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. Cristo lo hizo. Lo hizo por amor y ahora nos dice nosotros como imitadores de Dios, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó. Nos amó y se entregó. Y nosotros amamos a Dios, amamos a la persona y nos vamos a entregar a Dios como sacrificio a Dios. Ahí estamos, la consagración, ahí estamos en este lugar. Y ahora nos habla del punto segundo. Pero fornicación, toda inmundicia o la avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene, ¿a quién? A consagrados. Ni palabras deshonestas. No me venga con una oración de entrega y después con palabras o necedades o truanería. ¿Qué es una truanería? Un truán, hay 2 definiciones. Un truán es uno que anda por ahí con engaños, que gana su vida engañando a la gente. Eso es un truán. Pero también un truán es uno que pasa el día riendo, burlando,
haciendo chiste de todo, e incluso chistes malos, chistes sucios. Esas son las dos definiciones. Una persona demasiado ligera y que se pasa de la línea. Que no convienen, sino antes acciones de gracia. Entonces, en esa lista, estos versículos que vamos a leer ahora, puedes hacer una categoría de las cosas que son incompatibles con Dios, que hay que lavar aquí. Y las cosas que son compatibles con Dios. Entonces, puedes ir apuntando, acciones de gracia. Porque sabéis que ningún fornicario, o inmundo, o un avaro, uno que va detrás del dinero, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Lo que no pasa por aquí no va a tener herencia. Nadie os engañe, y mira, lo estoy diciendo aquí, con palabras vanas, porque que nadie os pase la mano. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. Así que nadie os pase la mano diciendo, no pasa nada. Tú puedes vivir un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Tú pides perdón, vamos. Nadie os engaña con palabras vanas, porque por estas cosas que acabo de leer, viene y vendrá la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis entonces partícipes con ellos, no ande como ellos, porque en otro tiempo erráis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, con el fruto del Espíritu que se manifiesta en toda bondad, en justicia y en verdad. Ir comprobando, averiguando lo que es agradable al Señor. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué le es agradable? ¿Qué opción tengo? ¿Cuál es agradable al Señor? Compruébalo, averígualo, pregúntate. Y no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Hay un lugar donde el Hijo de Luz reprende las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Averigua cómo anda, mírate cómo andas. Que no sea como un necio, sino que sea como un sabio. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor está aquí. Dios ha venido a limpiarnos, pero tenemos que ir ahí. No os embriaguéis, no te llenes de vino ni del mundo, en lo cual hay disolución. Más antes bien, mira, Hijo de Dios, sed lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, pues tú hablas con salmo, hablas con himnos, hablas con cánticos espirituales, cantas en lenguas, oras en lenguas, canta y alaba al Señor, siempre dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la lectura. Entonces vemos que al principio del capítulo Dios nos dice de ser imitadores de Cristo, que se entregó en ofrenda
y en sacrificio agradable. Y después nos dice, ya que te has entregado en el altar de presentación y de sacrificio a Dios, pues entonces ahora mira bien cómo andas. Mira bien cómo anda, porque si anda de esta manera, pues habrá que arrepentirse. No, más bien anda como Dios te marca, averiguando cuál es la voluntad de Dios. Así que mi hermano, tú que estás llamado a fortalecerse en Cristo, tú que estás llamado a andar en un camino firme para que tu pie no se caiga ni se resbale, tú que estás llamado a afirmar lo que pudiera estar a punto de descarrilarse, tú que estás llamado a ser luz a los gentiles, tú que estás llamado a ser un predicador de justicia, el Señor nos recuerda hoy los sencillos pasos, que alguien de la escuela dominical lo sabe, pero que nosotros lo vamos a tener como pilares y como piedras fundamentales, fundacionales en nuestras vidas. Y cuando tenemos que llevar a alguien, y ese alguien está triste, ese alguien está deprimido, alguien no tiene la presencia de Dios, pregúntale cuando aconsejas a alguien, ¿cuándo es la última vez que sentiste la presencia de Dios? Te lo puedes preguntar a ti mismo ahora. ¿Sabes? La mejor persona para aconsejar eres tú mismo. ¿Quieres aconsejar a otros? Empieza por aconsejarte a ti mismo. Averigua lo que te pasa a ti, date la solución a ti, y ves que funciona, pues vas a poder ayudar a otros. A veces he preguntado esto, ¿cuánto tiempo hace o cuándo fue la última vez? Así, en la charla, en la conversación. ¿Y cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios? Cuando me dicen, esta mañana, digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero otras veces me contestan, uy, no me acuerdo. Entonces ahí ya tienes un filón que hay que seguir para poder ayudar, ¿no? Estamos hablando de querer ayudar a la persona. Y entonces, ¿por qué no entras a la presencia de Dios? Lánzale la pregunta, a ver lo que te dice. Escúchalo, haz algunas preguntas. Sí, el consejero tiene que ser como tiene que sacar un diagnóstico, como el médico, ¿no? El médico, antes de dar una receta, debe asegurarse que ha entendido o ha diagnosticado correctamente. Porque a veces hemos escuchado que le han dado una aspirina para sanar un cáncer. Eso es un diagnóstico erróneo. A veces le han mandado a casa pensado que era una cosa cuando era otra. Y nosotros pues siempre tenemos que averiguar, no es fácil, pero lo vamos ejercitando, ¿no? Y vamos aprendiendo y vamos haciendo preguntas y escuchamos, porque de la abundancia del corazón de la persona, tú escucha bien, acuérdate, eres un consejero, Dios te ha dado 2 orejas y solamente una boca. Significa que tenemos que escuchar el doble que hablamos. Yo no sé si lo hago, pero eso es lo que hay que apuntar. Asegúrate de escuchar antes de hablar. Y escucha con un oído en la persona y otro oído en el Señor. ¿Qué me está diciendo Dios a través de esta persona? Y no te apresures en hablar y en dar una respuesta apresurada. Valóralo, piénsalo, llévalo en oración si hace falta. Y que Dios te muestre dónde está el chino en el zapato, o por qué la persona tropieza, o por qué la persona cojea, qué le pasa, ¿no? Puede ser varias cosas y puede ser pecado no entendido, no arrepentido, puede ser cosas que la persona no entiende, no lo considera como un pecado, puede ser heridas emocionales, puede ser un golpe que ha pasado, puede ser la falta de perdón. Cuando escuchas a alguien que te dice y te repite, cada vez que lo ve te habla de lo mismo.
te dice siempre lo que esa persona le hizo o le dejó de hacer, hay un problema que no está arreglado. Así que Dios nos va dando sabiduría. Pero hoy que hemos plasmado que la persona tendrá que presentarse a Dios, tendrá que pedir perdón por sus pecados y entonces tendrá la presencia de Dios. Cuando llevamos a alguien a Cristo, lo hemos dicho muchas veces, no te apresures nunca después que la persona haya hecho una oración de fe o de entrega, no te apresures en decir que ya es cristiano. Deja que sea Dios que le confirme a la persona, no tú, porque tú no sabes lo que la persona entendió, tú no sabes el recorrido que ha hecho en su corazón o no. No sabemos, ¿no? Entonces, la Biblia dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestros corazones que somos hijos de Dios. Espera que eso ocurra. Espera, llévala a la persona y acompáñala, trátala bien, trátala como si fuese un hermano, ¿por qué no? Pero no le diga bienvenido a la familia de Dios, que ya eres hermano, porque no sabemos si de verdad ha cumplido con Dios los pasos. Cuando Él cumpla los pasos con Dios, Dios le dará testimonio a su espíritu que Él es hijo de Dios. Y lo escucharás, empezará a confesar del Señor, te empezará a decir qué le ha pasado, cómo se ha sentido, y verá su hablar, su rostro, su vida, su comportarse cambia. Y entonces ya tenemos la prueba, ¿no? Hasta nosotros vemos y tenemos el testimonio que Él es hijo de Dios. Aleluya. Bien, pues hasta aquí esta tarde. Primer paso, la consagración, la entrega a Dios. El segundo paso, la limpieza a los pies de Cristo con la sangre del Señor. Y entonces tendrás la presencia del Señor sobre tu vida. Así que permítame hacerte la pregunta, ya te la hice. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la presencia del Señor? Y que sea para ti un baremo, un termómetro para saber si estás andando con Dios o no. No estamos apuntando el dedo, estamos simplemente valorando nuestra vida, como dice aquí la palabra, averiguando lo que es agradable al Señor. Que Dios te bendiga, te siga fortaleciendo. Como he dicho, estaré aquí otra vez y te cito para el viernes que viene, clase número 3. Y vamos a seguir avanzando. Gloria a Dios. Para mí es de primer importancia de que entiendas estas cosas y que las practiques en tu vida, porque entonces será un privilegio poder delegar en tus manos la vida de otras personas y saber que las vas a aconsejar correctamente. Porque aconsejar a alguien es una gran responsabilidad. Es que debemos dar cuenta a Dios después. Si tú das un consejo, tienes que dar cuenta a Dios por lo que has dicho. Aleluya. Así que pruébalo primero contigo y si funciona contigo el consejo, pues será bueno. Aleluya. Oremos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra que nos examina, que nos ama, que nos muestra, que nos revela, y como este pasaje que acabamos de leer nos apunta y nos enseña los dos caminos que hay. Señor, gracias por haber plasmado una vez más estos conceptos. Como hemos dicho, ese templo está también en el cielo. Hay un altar en el cielo. Aleluya. Está el Cordero de Dios inmolado. Señor, gracias. Gracias por tus secretos, tus maravillas, tus misterios que nos vienes revelando. Gracias porque tú nos marcas las pautas, Señor, y nos tomas de la mano para que podamos aplicarlo, practicarlo y enseñar a otras personas. Señor, gracias por los
1000 líderes que vas a estar levantando aquí, en este lugar, Señor, para alcanzar a Torremolinos. Aleluya, Señor. Gracias. Señor, te doy gracias por que hoy estamos los que estamos y por la grabación por vídeo que va a estar disponible para que muchos también puedan recibir la semilla de Dios en sus vidas. Señor, te alabamos y te adoramos. Quiero que bendigas a tu pueblo, nos bendigas a cada uno de nosotros. Guarda tu iglesia en esta semana, en estos 6 días que voy a estar fuera. Señor, guarda, siempre lo has hecho, Señor. Cuida de cada uno. Te entregamos cada frente más delicado que otro, Padre, para que tu mano esté velando, cubriendo y resolviendo. Señor, gracias por tu iglesia, por tus hijos y tus hijas que están sembrando en la justicia, se están esforzando en la santidad y están bebiendo del arroyo de tu Espíritu cada día. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Señor, bendice a tu pueblo, guárdalo, Señor. Hagas resplandecer tu rostro sobre tu pueblo, Señor. Pon tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Y, Señor, alce tu rostro sobre nosotros y danos tu shalom. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo como ofrenda agradable a Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.